Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de el dinero. Dios creó el cuerpo humano con muchas necesidades. Necesidades de comer, necesidades de vestir, necesidades de dormir, de descansar, de tener una buena casa donde reposar, etc. Toda necesidad Dios la suple. Por eso Dios estableció el recurso del dinero. La Biblia dice en Eclesiastés que el dinero aquí en la tierra sirve para todo. El dinero es para la tierra, no es para el cielo. En el cielo no se necesita dinero. Así que el dinero es un recurso para que el hombre en la tierra pueda satisfacer sus necesidades. Y Dios estableció la economía. Las leyes de la economía. Hablar de economía es hablar de el sustento del hombre en cuanto a sus necesidades. Tiene que ver con la producción de la comida, la distribución de la comida, tiene que ver todo con lo que es hoy el dinero, el movimiento del dinero. El dinero tiene que estar en movimiento porque Dios establece que el dinero debe pasar de una mano a otra mano para que las personas satisfagan necesidades. Dios da talentos, los dones y talentos para un oficio, para un empleo, para hacer negocios, para una profesión, vienen de Dios. Y todo talento, todo lo que Dios pone en el hombre es para que lo aplique en el trabajo y al estar trabajando reciba un salario. Por eso el trabajo nos lleva a el dinero. El dinero, dice la Biblia en Eclesiastés, sirve para todo. Así que hoy hablaremos del dinero. Vayamos a la Escritura. La Biblia es el libro de enseñanza y hoy estaremos hablando lo que Dios enseña para los tiempos de hoy, porque estamos viviendo al final de un año y debemos aprender a cuidar el dinero con la ayuda de Dios. Cuidemos el dinero es un recurso escaso y hay mucha codicia en algunas personas. Estamos viendo cómo está aflorando esa codicia en corrupción. ¿Cuántas personas están en la corrupción del dinero? Y por eso se ha abierto una brecha de injusticia entre los que tienen y los que no tienen. Dios está vigilando todo ello. Por eso no nos debe sorprender los desastres naturales. Los desastres naturales tienen que ver con la obra de Dios, no con la obra del hombre. El hombre no puede crear un huracán, el hombre no puede crear un ciclón bomba como la que estamos conociendo en las noticias hoy en el norte de América. El hombre no puede crear la sequía, el hombre no puede crear un terremoto. Así que todo esto es obra de Dios y Dios obra en justicia cuando hay injusticia en la tierra. Bueno, Dios obra de esa manera cuando emite un juicio por el pecado de alguna nación o de algún pueblo. El pecado de la injusticia del hombre. Sí, así es. Entonces Dios establece justicia. Así que debemos ir a la Biblia, que es el manual de vida para el ser humano en la tierra, y es la iglesia cristiana precisamente la que enseña de la Biblia. La iglesia es luz en el planeta Tierra, luz a las naciones. Solamente la iglesia, en cada nación hay iglesias que deben estar enseñando de las Escrituras y explicando todo lo que está sucediendo, los fenómenos propios de la naturaleza, los cambios de el clima que está sucediendo en lo extremo, hay respuesta de Dios. El hombre tiene que aprender a caminar en las leyes de Dios. Así que hoy hablaremos de leyes muy particulares que tienen que ver con el dinero. Creo que este programa es
de enseñanza para toda persona. Cualquiera en la tierra necesita dinero, sea una persona cristiana o no cristiana. Puede ser una persona musulmana, budista, puede ser una persona atea. Cualquier persona tiene necesidades que satisfacer, como es la comida, el vestido, el abrigo, el transporte. Así que la religión nada tiene que ver con la necesidad del ser humano. Hay que cubrir en el ser humano. Por eso Dios, dice la Biblia, hace salir su sol sobre una ciudad como Villahermosa o cualquier ciudad. Hace salir su sol para todos. Tanto para buenos como para malos, tanto para cristianos como para no cristianos. Dios es misericordioso, es bondadoso. Dios lo que demanda del hombre es que el hombre deje de hacer maldad al hombre, se arrepienta de todo pecado y solamente en Dios puede el hombre cambiar. A esto vino Jesucristo, a cambiar al hombre. Solamente en Jesucristo puede haber un cambio de mentalidad, un cambio de el lenguaje, de la forma de hablar, un cambio de vida. Un cambio de la naturaleza pecaminosa de la naturaleza que está de maldad del hombre. Y que se formó en el pecado original de Adán y Eva. Sí, por eso todos hemos nacido en este pecado, nadie se libra y estamos luchando, aunque seamos cristianos, estamos luchando contra los deseos de la carne, deseos de los ojos, estamos luchando contra todo lo que vemos en cuanto a las ofertas que hace el enemigo a través de diversos medios hoy de comunicación. Así que necesitamos saber todo esto. Todos esos deseos inmoderados de la carne, hay una respuesta para ello en la cruz del Calvario de Cristo Jesús. Allí Él crucificó ese hombre de pecado, esas viejas pasiones, esas malas pasiones pecaminosas que nos dominaban. Y tenemos una respuesta allí en la cruz de Cristo, crucificando nuestra carne con todas sus pasiones y deseos engañosos. Eso enseña la palabra de Dios. Así que sean bienvenidos al tema de hoy. El dinero sirve para todo. Dios nos ayuda a cuidar el dinero aquí en la tierra. Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Pastor José David. Sí, bueno, el dinero es un recurso, ¿no?, que satisface las necesidades, ¿no?, sobre todo las fisiológicas, ¿no?, que nosotros necesitamos. Y por ello, bueno, el dinero no es malo, es bueno. Lo malo es amar el dinero. Pero el dinero, bueno, como los pobres pueden satisfacer sus necesidades, para eso se necesita dinero. Entonces, cualquier persona necesita. Cualquier persona, sí, ciertamente. Por eso el dinero es bueno y mejor cuando sabemos administrarlo de la manera correcta, sobre todo cuando le damos a Dios primero. Así es, eso es muy correcto. Por eso Dios pone en su palabra, ¿no?, que ninguno se presente delante de mí con las manos vacías, y todos, especifica también, todos con su dinero, ¿no?, con su ofrenda por delante. Sí, porque la ofrenda es la demostración que Dios primeramente ya bendijo al hombre. Le dio trabajo, le dio salario, lo ha hecho prosperar. Le ha dado todo el recurso que necesita. Trabajo, todos los recursos. Entonces, una muestra de todo el beneficio del trabajo tiene que presentárselo a Dios para que siga continuando la bendición de Dios, el favor de Dios, la ayuda de Dios al hombre. Si el hombre no da su ofrenda, esto es la semilla, ningún agricultor se come la semilla. No. El agricultor recibe la cosecha, pero antes de empezar otro ciclo tiene que sembrar. Guarda la semilla. Guarda la semilla, y la mejor semilla para sembrarla, para que al tiempo reciba una nueva cosecha. Es lo que Dios establece.
Si el hombre necesita cosechas financieras, año con año, tiene que sembrar su semilla. Recibe la cosecha financiera, que puede ser su salario semanal, quincenal, mensual, anual, ahora con tantas bonificaciones, ¿cómo le llaman al final del año? Aguinaldos. Entonces, el hombre tiene semillas. No se debe comer toda la semilla. No. Hay que apartar parte de la semilla para que continúe la bendición el próximo año. Para sembrar en Dios. Para sembrar en Dios, porque Dios es prosperidad. La bendición de Dios. Dios es abundancia y sobreabundancia. Solamente Dios da. Hay un personaje en la tierra llamado Satanás el diablo, caracterizado como el ladrón. El diablo no da absolutamente nada porque no tiene nada. Está despojado totalmente. El diablo es ladrón. El diablo está esperando que Dios le dé a una persona para quitárselo, los recursos, los beneficios, para quitárselo exactamente, porque es su oficio, robar al hombre. De alguna manera quitárselos. Exactamente. Ahora bien, por eso tenemos que estar siempre con Dios. Dios nos da provisión y protección del ladrón. Sí, la salud es importante para poder trabajar, tener vida, salud, trabajo, para recibir el salario y seguir en la bendición año con año. Me recordé de la palabra en Malaquías 3, ¿no? Que dice que robará el hombre a Dios. Entonces dice Dios, me habéis robado en mis diezmos y ofrendas. Sí, entonces, porque son de Dios. Exacto. Bueno, aquí yo lo voy a leer. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y entonces el siguiente versículo, ahí está el problema. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea, cuando uno no le da a Dios lo que a Dios le pertenece, viene la maldición. Cielos cerrados. Entonces, el hombre cobra los recursos, tiene los recursos, aguinaldos, sueldos, lo que sea, de venta, de cualquier cosa, pero se olvida de darle a Dios la 10ª parte, o sea, el 10%. Y bueno, realmente nosotros pagamos el IVA y ya no nos incluyen. O sea, nos quitan el 16%. Pero Dios dice, voluntariamente tienes que dar el 10%. O sea, Dios pide el 10%, pero el impuesto que nos cobran, ese es el 16%. Sí, es voluntario porque el hombre tiene una voluntad. Exacto. Y el hombre decide. Sí. Decide depender de Dios o no depender de Dios en su economía. Pero el problema es que cuando no dan a Dios su parte, entonces viene la maldición. Bueno, ahí está decidiendo el hombre no incluir a Dios en la economía familiar. Y entonces, es como decirle, Dios, yo no te necesito en nada en mi trabajo, en nada en mi dinero, en mi salario. Yo tengo por eso estudios académicos, tengo preparación, tengo experiencia, mucha experiencia, y entonces todo lo que yo estoy obteniendo fruto de mi trabajo es por mi esfuerzo, por mi sacrificio, por mis estudios. Por lo tanto, Dios, yo no te necesito. Pero, por ejemplo, el IVA, el IVA se lo clavan, el IVA se lo clavan directo. O sea, sí, pero estamos aquí dejando, ya es algo voluntario. Sí, pero ¿qué va a pasar en el año? Van a venir cielos cerrados. Van a venir enfermedades. Una enfermedad te puede quitar todo el dinero acumulado. Has trabajado acumulando dinero con una enfermedad, un cáncer. Ya perdiste. Y Dios nos libre de todo eso, ¿no? Pero eso lo estamos viendo. Sí. El diablo es astuto. ¿Quién pone? Porque cuando los cielos se cierran y cuando la persona ya no quiere la ayuda de Dios, hay otro Dios en la tierra, el Dios de este siglo, el príncipe del mundo llamado Satanás el diablo, y el diablo aparece. Y el diablo, para quitarle todo el recurso trabajado al hombre, pone la enfermedad. Y a través de la enfermedad el hombre va perdiendo sus recursos y el hombre empieza a esclavizarse con las deudas por la enfermedad. Es todo un ciclo que establece el diablo para mantener al hombre cautivo.
Y por eso el hombre camina con miedo, temor, porque desde el principio el hombre decidió rechazar las No leyes tomar de en Dios, cuenta a Dios. no tomar en cuenta a Dios. Ahora, aquí Por eso dice, estamos todavía hablando de la Biblia, no estamos hablando de sistemas religiosos No, para nada. o doctrinas No, no, religiosas. no. Estamos hablando de la necesidad propia del ser humano, sea cristiano o no cristiano. Todos necesitamos comer, todos necesitamos vestirnos, todos necesitamos tener el recurso para vivir bien en el hogar. Y Dios todo ello lo provee en sus leyes de la economía. Por ejemplo, aquí sigue, continúa y dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sobreabundancia. Reprenderé siempre es Dios. y reprenderé también por vosotros Ahí al está. devorador. Al devorador, al diablo, el ladrón, y el no que os está destruirá, poniendo la enfermedad. y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los O ejércitos. sea que el diablo no podrá tocar tu trabajo, tu dinero, tu salario, tu cuerpo en enfermedad. Dios dice, reprenderé por ustedes mismos al devorador del dinero, al devorador de la salud. El diablo está aquí como un león rugiente, dice la Escritura, buscando a quien devorar. ¿Quiénes podrán ser devorados por el diablo? Los que tienen desconocimiento de la Biblia. La palabra de Dios. Los que no obedecen las leyes de Dios en cuanto a la economía. Los que no están incluyendo a Dios en la ecuación de la economía familiar. Por eso tenemos que ser enseñados cómo vivir bien en la economía de Dios. Cuando estemos en el cielo, Dios mediante, porque hay la promesa de irnos al cielo en Cristo Jesús, allá no se necesita el dinero. Es más, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que vendrá la gran ciudad de la Nueva Jerusalén con calles de oro. Una ciudad de puro oro. O sea que allí no se permitirá la codicia ni la avaricia. La codicia y la avaricia está aquí en la tierra porque es de la naturaleza heredada de Adán y Eva humana. Para esto vino Jesucristo. Dios se hizo un ser humano en la persona de Jesús de Nazaret para ayudarnos a salir de la codicia, de la avaricia y mantener al diablo a raya. Por eso tenemos que dar diezmos y ofrendas para que la ayuda de Dios esté allí. El favor de Dios, que haya cielos abiertos, sobreabundancia de bendiciones y el diablo se mantenga a raya con el diezmo y la ofrenda que entregamos a Dios. Así que todo ello está registrado en la Biblia. El hombre decide creer y obedecer o no creer y no obedecer. Pero lo que no se vale es quejarse aquí en la tierra cuando ya Jesucristo derrotó al diablo, ya el lo hizo causante todo de todos los males, hace 21 siglos. El diablo ya fue derrotado, así que no se vale quejarse de lo que el diablo hace. El problema está en el hombre que no ha querido creer, que no ha querido arrepentirse de toda su incredulidad, su injusticia y su pecado y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno, y hay personas que aún sabiendo la palabra no lo hacen. No lo hace. Ahora, el pastor José quería decir algo. Bueno, es concerniente a Malaquías, ¿no? Hablar un poquito del contexto, porque cómo llegamos a esa parte cuando Dios dice, pruébenme. Porque es la única parte en la Biblia donde Dios le dice al hombre, pruébenme si soy Dios. Sí, exacto, es la única parte. Pero bueno, el contexto es que había una confabulación entre el pueblo de Israel en ese entonces y también los sacerdotes, ¿no? Porque aceptaban ofrendas con ovejas dañadas, ¿no? Tuertas, cojas, etcétera, ¿no? Y entonces, sí, lo único que tenían a los tiempos, vamos a llamarle a los tiempos de hoy, al pensamiento de hoy, lo único que tenían era religión. Sí. Ya tenían una tradición y una costumbre que había que diezmar, ofrendar, pero entregaban lo dañado, lo peor, sí.
No O sea, lo bueno, no lo mejor, no, sino lo peor. Lo peor para Dios. Lo que le sobraba Exacto. era para Dios. Lo que no servía. Lo que no servía era para Dios. Y- Ofrendaban, pero ofrendaban mal. Sí, Diezmaban, así es, sí. pero diezmaban mal. Es lo que hoy conocemos como religión. La religión solamente es un entretenimiento. El hombre trata de acallar su conciencia creyendo que con lo que está haciendo está agradando a Dios. Dios dice, obediencia quiero. Por Y no eso sacrificio. tenemos que ir a la palabra con el Espíritu Santo para ser guiados y obedecer. Entonces, bueno, había corrupción por los dos lados, tanto Sí. por el pueblo como los sacerdotes, quienes eran los que aceptaban la ofrenda. O sea, si no hubiera corrupción, entonces los sacerdotes no hubieran aceptado esa ofrenda, pero también el sacerdocio estaba corrompido. Y todavía aquí vemos cómo la gente, ¿no?, incluyendo los sacerdotes, hacen esa pregunta como la que dice el versículo 8, ¿no? Es que a las primeras personas que Dios sancionó fueron a los sacerdotes. Sí, de porque hecho. los sacerdotes tenían que enseñar los mandamientos de Dios, las Así es. leyes económicas de Dios. Y estaban Y corrompidos. los sacerdotes no enseñaban nada, sino que participaban de la corrupción misma del pueblo. Sí, por eso allí en Malaquías 3:8, el mismo pueblo, los mismos sacerdotes están haciendo una pregunta ya muy descarada, ¿no? Como diciendo, ¿robará el hombre a Dios? Diciéndole todavía a Dios, ¿en qué te hemos robado? Cuando han presentado malas ofrendas delante del Señor. Y aunque saben la respuesta, están siendo hipócritas o descarados al decirle al Señor, Señor, ¿en qué te hemos robado? Cuando ya lo hicieron. Entonces, aún así, Dios les responde, ¿no? Y les dice la razón por la cual están en maldición, cuando deberían de estar en bendición. Sí. Por ejemplo, hoy un agricultor sabe que tiene que sembrar la mejor semilla Sí. para que tenga la buena cosecha. Ningún agricultor va a seleccionar la peor semilla para sembrar, no, tiene que ser la No, mejor. tiene que ser la mejor, la aparta y la va cuidando, la mejor semilla para sembrarla para que venga la cosecha, no la peor semilla. Así que toda verdad es significativa en cuanto al mundo de lo natural. Hoy en día los agricultores saben esto. Por ejemplo, lo que hoy están hablando muchos agricultores y ganaderos en los Estados Unidos y pidiendo la oración. A través de las redes sociales están pidiendo oración ahora con todo lo que está pasando en Estados Unidos con esta bomba ciclónica invernal, como nunca los Estados Unidos están sufriendo. Entonces muchos ganaderos y muchos agricultores están pidiendo oración porque las consecuencias las vamos a ver después. Ya de por sí hay problemas en cuanto a la inflación mundial. Hay problemas desde que se inicia la guerra y las sanciones económicas. Estamos en problemas. Muchos países están resintiendo todo ello. Pero ahora con lo que está sucediendo en Estados Unidos va a haber Sí, es que mayores problemas Es una nevada económicos. extrema, es una nevada Sí, extrema. pero Sí. el resultado lo vamos a ver después. Porque las Entonces hay siembras- que acudir a Dios. Las siembras se echaron a perder ya. Sí, pero el único que puede ayudar, Dios es Dios de milagros. Por eso Dios dijo, pruébenme, Él es Dios. Para Dios no hay nada imposible. Pero las personas, algunas, están viendo las calamidades y no acuden a Dios, no claman a Dios, no creen que Dios hace milagros. Y debemos creer que al siglo XXI Dios sigue haciendo milagros. Así que por eso tenemos que enseñar mucho de las leyes de Dios, la economía de Dios, porque Dios quiere bendecirnos. Bueno, y Sí, ahorita que el pueblo americano, o sea, de Estados Unidos, está en ese problema, hay que orar por ellos, hay que orar, porque realmente es algo tremendo lo que están viviendo, ¿no? Sí, estamos ligados a la economía de Estados Unidos, nosotros como México, así que orar un país por otro país es de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, orar unos por otros. Así que somos países, Dios lo creó de esta manera, interdependientes. Dios creó todas las naciones para que haya dependencia
unas con otras. Este es el amor de Dios. Por eso la iglesia está distribuida en todas las naciones. Hay iglesias cristianas en México, hay iglesias cristianas en Estados Unidos. Somos hermanos en Cristo y debemos amarnos unos a otros y debemos considerar lo que está pasando en un territorio para orar y clamar a Dios por la salvación de un territorio. Es lo que tenemos que hacer hoy en día para que la economía siga fluyendo en todo el mundo. Sí, por eso allí mismo en Malaquías se enfatiza, ¿no?, que la maldición viene porque no están cumpliendo con Dios, ¿no?, sobre todo en lo que son las ofrendas, los diezmos, y eso afecta a toda una nación. Por eso tienen cielos cerrados, ¿no?, o los desastres de la naturaleza. La única explicación es que en algo están faltando a Dios, ¿no? Y por eso Dios permite, ¿no?, el juicio, ¿no? Porque, bueno, así como unos necesitan justicia, para que haya justicia tiene que haber juicio, y es lo que Dios está haciendo. Porque hay muchos que han sido injustos con su prójimo, o muchos que han sido opresores con su prójimo, su vecino, y por eso, bueno, Dios tarde o temprano va a enviar el juicio. Así es, para todos los que han estado haciendo injusticia y se han enriquecido en la injusticia aprovechándose del prójimo, bueno, que se preparen, viene el juicio de Dios. Lo que pasa también, algunos ya están entrando al juicio. Porque también, los oprimidos necesitan justicia. Y al estar clamando al Señor, bueno, el Señor tarde o temprano les va a conceder lo que ellos están pidiendo. Lo que pasa también es que pues hay mucha gente que no vive realmente para Dios o no toma en cuenta a Dios, porque aquí en Malaquías desde el principio les está diciendo, dice, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque Dios es Dios de pacto. ¿Sí? Hizo un pacto con Abraham. Y todavía ellos contestan, ¿y en qué nos debemos de volver? Dice. ¿Sí? Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob nace la nación de Israel, pero una nación rebelde a Dios. Entonces la nación pecaba. Pero debido al pacto que Dios estableció desde Abraham, entonces la misericordia de Dios estaba con Israel. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo misericordioso de acuerdo al pacto. Por eso los pactos son importantes. Sí, por siempre. Por ejemplo, leemos aquí en Jeremías acerca de lo que Dios hace. Dice la Escritura en Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia. Dios es misericordioso. Y justicia. Es el pacto que Dios hizo con Abraham. Debido a este pacto, aunque pequemos aquí en la tierra, aunque seamos malos aquí en la tierra, Dios sigue siendo misericordioso, esperando que el pecador se arrepienta en algún momento de su vida. Antes de partir de la tierra, tendrá la oportunidad de salvación por la misericordia de Dios. Por eso no hemos sido consumidos, dice la Biblia. Dios le da oportunidades de salvación hasta el más vil pecador del planeta Tierra, debido a la misericordia que Él tiene, debido al pacto que Dios hizo desde Abraham, el padre de la fe. De Abraham nace Isaac, de Isaac nace la nación de Israel nace Jesucristo, de Jesucristo nacemos nosotros, los cristianos. Así que nosotros los que somos cristianos, dice la Biblia, somos herederos según las promesas que Dios hizo con Abraham. Nuestro padre es Abraham, padre en la fe. Y Dios se mantiene también con nosotros, no solamente por el pacto que Dios hizo con Abraham, sino por el nuevo pacto. La sangre de Cristo, su Hijo. De Jesucristo. Somos hijos de Dios debido al nuevo pacto en la sangre del Cordero. Por eso un cristiano puede fallarle a Dios. No hay justo que no peque, dice la Biblia. 7 veces puede caer el justo, pero Dios le extiende la mano. Levántate y vuelve de nuevo, siempre y cuando te arrepientas de tu pecado.
Por eso tenemos que arrepentirnos de todo lo que podamos cometer en errores. Inmediatamente viene la restauración, la restitución de parte de Dios. Dios no le da ventaja al diablo en nada. El hombre lo único que tiene que hacer es conocer las Escrituras, saber lo que tiene que hacer cuando el diablo tome ventaja, saber qué debo hacer como cristiano cuando he cometido un error o he caído en algún pecado y tengo que volver a Dios. Dios es fiel a su pacto, fiel a su palabra. Él sigue siendo misericordioso. Y aquí la Biblia dice que 3 cosas son las que hace Dios en la tierra. Número 1, misericordia. Número 2, juicio. Número 3, justicia. Van de la mano, misericordia, juicio y justicia. Primero la misericordia. Si el hombre no quiere misericordia, viene juicio. ¿Y para qué es el juicio? Para que el hombre se arrepienta y entre a la justicia, que es la salvación en Cristo Jesús. Es lo que Dios hace y es lo que Dios demanda de cada presidente, de cada nación, de cada gobernante en cada territorio. Es lo que Dios demanda de la iglesia cristiana como autoridad espiritual. Así que son enseñanzas dadas en la Biblia. Así que, ¿querías agregar algo más o nos vamos directo al dinero? Bueno, ahí en Malaquías, para terminar, es lo que dice Malaquías 3 del 10 al 12, ¿no? Allí nos dice, por ejemplo, si ustedes quieren la bendición, bueno, pruébeme, traigan todos los diezmos, las ofrendas, ahora sí lo que han robado, devuélvanlo, en otras palabras, para que entonces Dios abra las ventanas de los cielos, que son puertas espirituales que se abren, y para que entonces venga lo que es la lluvia temprana, la lluvia tardía, que es lo que todo agricultor espera, ¿no? Sí, para que haya cosecha. Y además de eso dice, voy a reprender al devorador, quiere decir que Satanás o los demonios se van a quedar a raya, no van a poder robar a distancia. Lo que ellos quieren hacer, lo que ellos tratan de hacer va a fracasar. Y bueno, la esterilidad de la tierra va a ser quitada, Dios va a sanar tu tierra, el desierto se va a convertir en un bosque, prácticamente es lo que está diciendo aquí el Señor. Y dice, todas las naciones os dirán bienaventurados y seréis, dice, tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, por tu ofrenda, por tu diezmo, por tu entrega al Señor, por hacer caso a lo que Dios dice, entonces tu nación será salva para el nombre de Señor Jesucristo. Y serás prosperado. Entonces, y tendrás protección. Muchos van a querer ser como tú. Por eso en este ayuno que comienza en enero estamos poniendo la prosperidad 2023. Que Dios prospere este año 2023 a todos los mexicanos y a cualquier persona de cualquier nación. Dios es Dios de prosperidad. En tercera de Juan 2 dice la Biblia, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, y tengas salud. Pero así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. 3 cosas de bendición. Número 1, hay que acercarse a Dios, que el alma sea liberada, sanada, volverse a Dios, haya sanidad. Y en sanidad podamos trabajar para prosperar económicamente. Y quería agregar también acerca de la misericordia, juicio y justicia. Bueno, es lo que hace hoy el Espíritu Santo. Sí. La misericordia es cuando Él convence al pecador de sus pecados. Y bueno, es lo que dice Juan 16, lo dice, cuando aquí Jesucristo está hablando acerca del Consolador. Allí lo dice del versículo 7 en adelante de Juan 16. Allí dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Allí está. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así es, el Espíritu Santo está haciendo la obra
hoy en la tierra para acercarnos a Dios, el único que puede prosperarnos, el único que puede abrir los cielos. Para tener al Espíritu Santo tengo que recibir a Jesucristo, porque el que envía al Espíritu Santo a la vida de una persona es Jesucristo. Primero es Cristo. ¿Cómo llegamos a Cristo? En arrepentimiento de todo pecado. Por eso lo primero que revela el Espíritu Santo es el pecado de estar apartados de Cristo. Cristo vino a acercarnos a Dios el Padre, a reconciliarnos con Dios. Así que estamos aquí en la tierra para ser prosperados por Dios, pero el camino es Cristo. Primero Cristo, después el Espíritu Santo nos llena para conducirnos aquí en la tierra para caminar en las leyes de Dios. Solamente a través del Espíritu Santo podemos agradar a Dios cumpliendo sus leyes, cumpliendo sus mandamientos. Y es lo que vamos a ver, sí. Vamos a ver lo de la comida. Sí. Vamos a Deuteronomio, capítulo 2, versículos del 6 al 7, porque el pueblo de Israel había salido de Egipto y cuando salió de Egipto salió con dinero. Dios hizo que el pueblo de Egipto trasladara todo el dinero a manos de los judíos del pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel llevaba dinero, todo el dinero de Egipto ahora lo llevaba Israel. O sea que Dios hizo justicia. 400 años de esclavitud que no le pagaron los sueldos a los trabajadores, entonces Dios hizo justicia. Venga acá, todo lo acumulado en 400 años va para el pueblo de Israel. Eso se llama la justicia de Dios o la transferencia de riquezas. Dios hizo justicia ahí al pueblo a Israel. Y al otro fue prueba, ¿no? Porque fue realmente... Sí, fueron despojados los judíos, los egipcios. Completamente. Todo lo que tenían lo perdieron por el juicio de Dios. Ahora veamos lo que sucedió allí en el camino, en el desierto. Sí, es lo que llamamos lo que es la transferencia de riqueza de las Así naciones. Fue transferida la riqueza de Egipto y para que sucediera eso, Dios tuvo que hacer juicio. Por eso Dios envió 10 plagas a Egipto, 10 plagas. Para que entonces Israel fuese liberado y recibiese la transferencia de riqueza de las naciones. Por eso la Biblia dice, primero juicio, después justicia. La justicia estaba ya con el pueblo de Israel, pero Dios demandaba obediencia a sus instrucciones, sobre todo con el uso del dinero, la administración del dinero. Es lo que vemos en Deuteronomio capítulo 2, versículos del 6 al 7, porque el pueblo de Israel iba a pasar por una heredad, la heredad de Esaú, y Dios le dijo al pueblo de Israel, cuidado con robarle a Esaú lo que Esaú ha producido, ha trabajado. Si ustedes tienen hambre en el camino, para eso tienen dinero para comprar la comida. Dios dando instrucciones. Vamos a leer estas instrucciones. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Nada te ha faltado, dijo Dios. El pueblo de Israel cruzó 40 años el desierto, no le faltó nada, Dios suplió todas sus necesidades. Y la Biblia dice que cuando iban a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo, ahora van a tener que trabajar la tierra prometida. Pero recuerden, quien les va a ayudar en la cosecha de los alimentos y quien les va a dar la prosperidad económica y van a tener riquezas, bienes y riquezas, soy yo, dijo Dios. Y no se olviden de mí, diezmos y ofrendas. Y dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, que el pueblo de Israel
fue exhortado a no enorgullecerse con el dinero, porque una persona que empieza a trabajar y empieza a tener prosperidad y empieza a tener recursos más que suficientes y empieza a enriquecerse, se puede enorgullecer. Es lo que la Biblia sanciona como el amor al dinero. No hagamos del dinero un ídolo, un Dios. Es Dios, el creador del dinero, quien nos está prosperando, pero muchos ponen su corazón en el dinero. Cuidado, entonces vendrá el orgullo y se apartarán de Dios. Y esto fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, Deuteronomio 8:18. En el 14 lee también el 14. 14. Dice... Y se enorgullezca. Bueno, el 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Sí. No suceda que comas y te sacies exacto. y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Aquí está la exhortación a toda persona que está siendo prosperada por Dios. No te olvides de Dios. Es Dios quien te da vida, salud, talento, destreza para los negocios, para que puedas toda ir la habilidad, la sabiduría. La habilidad y la sabiduría para que tengas los recursos Así más es. que suficiente. Como dice el Salmo 112, bienes y riquezas hay en su casa. Pero Dios dice, no te acuérdate de Jehová tu enorgullezcas Dios, en tu que corazón. Él te ha dado el poder para Así hacer es, las riquezas. Porque muchas personas dicen, no, es que yo para Mi mano, esto mi propia mano, mi sabiduría. he trabajado, Sí. todo se debe Y no a mi toman en cuenta a esfuerzo, a Dios. mi sacrificio, y no toman en cuenta a Dios. En un momento Dios puede poner su dedo en una neurona de esa persona y ya, Aquí dice, ya la perturbó. Dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruyó o destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Dios exhorta a no ir con los dioses paganos, dioses extraños, porque detrás de un ídolo están los demonios. Y son los demonios que perturban la mente. Son los demonios que perturban la toma de decisiones. Son los demonios que ponen codicia y avaricia para desviarlo de Dios. No hay que olvidarse Por de eso Dios, pues. hay que tener cuidado con los ídolos. Aquí vemos dos caminos que el hombre tiene que tomar en cuanto a las finanzas, ¿no? Porque en una es, ahora sí, hacerlo a la manera de Dios, ¿no? Y la otra es hacerlo a la manera propia, ¿no? O de la mente humana. Sin tomar en cuenta a Dios. Sí, y ciertamente, porque la mente es contraria a Dios. Y bueno, por eso Jesucristo dijo, ¿no? En los evangelios, en Mateo, Él dijo, por ejemplo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y aquí en Deuteronomio 8, por ejemplo, aquí vemos también algo como lo que Jesús después diría. Dice el versículo, el 6 al 10 de Deuteronomio 8, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra,
tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual dice, no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Pero cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Siempre termina así nuestro Dios. Sí, no sucede que comas. De no olvidarte. Cuida de no olvidarte. De las leyes de la economía, de las leyes de Dios. Y de Dios, las de su leyes de presencia. Prosperidad, de las leyes de santidad. Claro, claro. Así que hay De su que palabra, pues, de obedecer Dios, su presencia y su la palabra. palabra de Dios. Por eso tenemos que estar meditando en las Escrituras. Vamos a una iglesia para ser enseñados por un pastor que enseña de la Biblia y estar caminando guiados por el Espíritu Santo aquí en la tierra. Tenemos mucha enseñanza en la Biblia con respecto al dinero. Fuimos creados como seres humanos para ser administradores, pero entramos a la buena administración solamente en Cristo. Cuando venimos a Cristo empezamos la buena administración de la economía. Dios nos advierte, por ejemplo, en 1 de Juan 2, del 15 al 17, que debemos tener cuidado de todo lo que ofrece el diablo en este mundo, Sí, pues. de los deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Es la forma en que el diablo trata de atrapar, sobre todo en esta temporada de el invierno. Así es. No debemos comprar por impulso del alma. Compramos por la necesidad que pueda haber en casa, en familia, pero no por impulsos propios del alma, de lo que desean los ojos, de lo que oyen nuestros oídos, con tanta publicidad engañosa para quitarnos el dinero. La Biblia dice que el que cae en deuda está ya esclavizado por el diablo. En Proverbios capítulo 22, versículo 7, la Biblia enseña acerca de la trampa de la deuda. La deuda es una trampa en que puede caer cualquier persona para ser esclava del dinero, esclava del acreedor. Así que debemos tener cuidado con la deuda. Si tú estás teniendo un salario, cuida la administración de tu salario. Para eso Dios interviene. Tienes que buscar la ayuda de Dios. Cuando tú das tu diezmo y tu ofrenda, estás llamando a la ayuda de Dios. Dios te ayudará para que puedas tú ir administrando bien los recursos aquí en la tierra. No necesitas ser cristiano para pagar tus diezmos o dar tus diezmos y tus ofrendas. En los Estados Unidos, muchas grandes empresas han crecido y se han multiplicado solamente con diezmar y ofrendar, y no son cristianos. Simplemente escudriñaron las Escrituras, posiblemente en su niñez fueron cristianos, aprendieron las lecciones de la prosperidad económica y aplicaron diezmo y ofrenda. Y Dios respalda su palabra. Y fueron personas prósperas, crecieron a tal grado que establecieron grandes compañías. Sí. Aquí en México podemos conocer, por ejemplo, la gran tienda Sears, pero esta tienda hay que leer acerca de su origen. Sus orígenes. Y cosa curiosa, el dueño, el creador de esta empresa no quería nada con los créditos, todo lo daba al contado, al contado, al contado. Entonces fueron cambiando los tiempos y empezó el sistema de créditos. No podemos nosotros ir más allá del salario. Si uno gasta más de lo que recibe, todo ello se convierte en una deuda que posiblemente no se pueda pagar. Seguiremos hablando de este tema porque Jesucristo, cuando vino a la tierra, de lo que más enseñó fue de la administración de los recursos materiales.
¿Dónde ataca el diablo de una manera palpable y visible? En los asuntos materiales, en los asuntos económicos. Por eso tenemos que enseñar de todo ello. Así que cuidemos el dinero, apliquemos los principios, llamemos a Dios a intervenir en nuestra economía con nuestros diezmos y ofrendas. Y vamos a entrar el año 2023, si no estás entremos en el de la Señor, mejor manera. Si tu relación no está bien con Dios, vuélvete a Dios. Eso es lo primero que tienes que hacer y solamente estás lejos de una oración. Por eso hagamos esta oración de salvación, amigo, amiga. El paso número 1 es reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo. Invita a Jesucristo a entrar a tu vida. Así es. Y es Jesucristo quien te bautizará con el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo tengas la sabiduría necesaria para administrar tus finanzas aquí en la tierra. Recibe a Jesucristo de esta manera. Puedes repetir después de mí: Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entre a mi corazón para que seas mi Salvador y seas también mi Señor. Perdona todo pecado de incredulidad, todo pecado de injusticia, todo pecado que he cometido que me ha apartado de Dios. Renuncio a Satanás y a toda su obra y te acepto solamente a ti, Jesús, como mi único Señor y Salvador de mi vida. Amén y amén. Si hiciste esta declaración de fe, la Biblia dice que has pasado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ahora tienes que estudiar la Biblia, ir a una iglesia para ser enseñados por un pastor y ser bautizado por el Espíritu Santo. Tienes que orar para pedirle a Dios la llenura del Espíritu Santo. Háblanos por teléfono para orar por ti, y te con mucho gusto lo hacemos. Bien, pues hasta aquí nuestro programa, esperando que las bendiciones hayan llegado a ustedes. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga.